Hola, buenas noches. Esto es Opinión Federal. Precarización laboral y previsional a costa del hambre de los trabajadores, de la vida de los jubilados, precarización y emergencia vial, emergencia en el transporte aéreo que amenaza la vida de los habitantes. Esa es la radiografía de un país en crisis. De eso vamos a estar hablando con mis invitados, porque ahora que se acerca la campaña electoral, que ya está en pleno con miras al próximo 11 de agosto, vemos cómo candidatos, incluso del oficialismo, piden más tiempo para mejorar, ¿qué? No entiendo. Y bueno, y quienes tienen una visión distinta y que pretenden que este país no siga siendo sumergido como es cada día, como se eliminan las 43 pymes que se eliminan día por día, o los miles de trabajadores que pierden su trabajo, incluso las familias que utilizan la vía pública como su nuevo hogar a raíz de haber perdido su empleo y obviamente su sustento, los comedores comunitarios que se multiplican de cientos y de miles. De todo eso, como le decía, de este país en crisis, nos vamos a estar ocupando de analizar luego de la pausa que voy a presentar a mis invitados. Vamos entonces a una pausa. Hay hombres y mujeres que eligen las profesiones más peligrosas del mundo y a la hora de pensar en sus familias, nos eligen sin dudarlo. Sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarte. Obra Social Patrones de Cabotaje, más de 50 años marcando el rumbo en salud. Bien, comenzamos entonces con la edición del día de hoy. ¿Cómo te va, Néstor Pitrola? Vos sos candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es, por el Frente de Izquierda Unidad, lo cual ha sido una novedad que hemos presentado en estas elecciones. Importante porque la izquierda no tenía una unidad así desde el 1983, que volvió el régimen constitucional. Vamos a estar conversando de eso. Doctor Cristian González de Alessandro, vos sos especialista en Derecho Previsional, yo me refería al comenzar el programa de esta emergencia. Van por las AFJP nuevamente, ¿no? Vienen por las AFJP el retorno de lo que yo llamo AFJP Light, porque le van a poner un nombre distinto, pero que en definitiva el maquillaje es el mismo. Y el perjuicio es enorme, como fue en su momento. Un perjuicio terrible, donde hoy tenemos 300.000 argentinos que están pagando las consecuencias de esa política neoliberal de los 90, privatizador del sistema previsional, que son los beneficiarios de renta vitalicias, los atrapados por las FJP, que cobran 500 pesos, 1.000 pesos por mes, como mucho 2.000, 3.000 pesos mensuales, y que no logran ni siquiera satisfacer las necesidades, ni siquiera básicas, de cualquier jubilado. Claro, con ese tipo de ingresos es imposible satisfacer cualquier necesidad. O sea, y eso es lo que viene. Si hoy tenemos 300.000 argentinos que viven en esas condiciones, imagínense retrotraernos a la peor época de la democracia con el neoliberalismo de Carlos Menem, a hoy sería tener a millones de argentinos cobrando miserables haberes peores de lo que hoy cobran los jubilados actuales. Eso te iba a decir, porque el propósito, de acuerdo a las publicaciones de INDEC, necesitan 14.300 pesos un grupo familiar para no ser indigente. Sí. En la mayoría de los jubilados, convengamos, cobran entre 11 y menos de 11.000 pesos por mes. Sí, según INDEC es ese monto para los trabajadores. Los jubilados tienen una canasta básica diferencial que supera los 30.500 pesos. Claro. Entonces, si pensamos que 3,5 millones de jubilados cobran la mínima y que el 80% no logra cubrir esa canasta básica, damos cuenta que 8 de cada 10 argentinos, de cada 10 jubilados argentinos, son pobres en nuestro país. Cuando no indigentes. No. Indigentes. Pitrola, ¿cuál es tu opinión? Bueno, creo que vienen por todo el sistema jubilatorio. En los memorándum del FMI
está muy claro que este año postergaron la segunda reforma previsional porque ya tuvimos una, que generó un gran levantamiento del movimiento obrero, represión de Bullrich mediante en las jornadas de diciembre del 2017, cuando tocaron la movilidad. Pero ellos ahora vienen por los 70 años obligatorios, vienen por la eliminación de lo que ellos llaman el doble beneficio, que es la pensión del cónyuge cuando fallece su cónyuge. Vienen para bajar la tasa de sustitución, que es el monto con el que nos jubilamos de acuerdo al último ingreso. Lo quieren llevar al 50% y menos, del 82% que alguna vez tuvimos los argentinos. Quieren tocar el sistema de movilidad, porque lógicamente con este cuadro de inflación, aún este sistema de indexación en un 70% y un 30% del RIPTE, no, pero va siendo explosivo. ¿Por qué? Porque Macri ha desfinanciado el sistema con la rebaja de aportes hasta 7.006 pesos. Hoy no se pagan aportes jubilatorios. Y ya tenemos la rebaja que hubo en el 2014 para las pymes, tenemos la rebaja de aportes que hizo Menem desde los años 90. Están poniéndole una bomba al sistema y después van a venir a decirnos de la mano del Fondo Monetario que no se pueden pagar las jubilaciones en estos niveles. Entonces, para el Frente de Izquierda y los Trabajadores de Unidad, un objetivo central es la defensa del sistema jubilatorio, reponer las cargas patronales, devolver su administración de la ANSES a jubilados y trabajadores, eso creo que independizarlos del déficit fiscal porque están metiendo la mano, aparte de los bonos del Estado. Cuando el ANSES tiene bonos en dólares, los vende para bajar el precio del dólar, desfinanciando el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Luego compran bonos en pesos que de pronto se desvalorizan a tasas diferenciales. Hay un saqueo de los fondos del ANSES. Bueno, el Frente de Izquierda Unidad defiende integralmente el sistema jubilatorio y este va a ser un gran tema cualquiera sea el gobierno que viene, porque el fondo viene por eso. Han puesto el ojo en el sistema jubilatorio como aspecto para llevar un déficit cero después del pago de intereses. Y vos imaginate que el primer semestre de este año los intereses llevaron 287.000 millones, los intereses de la deuda. Es decir, han quebrado el país y se lo quieren transferir esa quiebra al trabajador, al jubilado, al consumidor. Ahora, ¿cómo se sale de esta, Néstor? Vos que sos candidato incluso. El Frente de Izquierda tiene un planteo integral para que la salida a la crisis la paguen los grandes grupos económicos, los exportadores, la banca acreedora y no el pueblo trabajador. Por eso nuestro lema es que la crisis la paguen los capitalistas. Y esto tiene que ver con varias cosas, nacionalizar el sistema energético, porque si no tenemos los recursos estratégicos en manos de los argentinos, y bueno, es un saqueo y estamos pagando precios superiores al mercado internacional, no los costos argentinos, vienen los tarifazos. Revisar la deuda, romper con el Fondo Monetario Internacional, repudiar esa deuda usuraria y legítima que ha servido a la bicicleta financiera y a la fuga de capitales, tener el ahorro nacional para industrializar el país. Hoy está arriba de una bicicleta financiera al 60-70% de interés. Y de la mano de ese plan económico integral, poder industrializar el país y por lo tanto llevar el salario a una canasta familiar, la jubilación, como hablábamos acá, al mínimo que no podría ser menor de 30.000 pesos, repartir las horas de trabajo disponibles, rechazando la reforma laboral. La reforma laboral va a traer más desocupación. Claro, acá se sustenta, hay una suerte de llamado de emergencia de los grandes empresarios que han hecho, creo, hasta un grupo de WhatsApp, una cosa absurda, reclamando... Sí, nuestra voz se llama. Sí, la voz de los que se roban el país. Reclamando una precarización laboral más aún, que ya de hecho ya está con el tema del monotributo, que ese monotributo económicamente dependiente, yo no lo entiendo, o sea, jurídicamente... Es fraude laboral. Es fraude laboral. Es fraude laboral. Lo que hemos aprendido nosotros es fraude laboral. Claro, quieren uberizar a todos los trabajadores, llevarlo a la condición de no tener
ley laboral, de no tener convenio colectivo, de no tener indemnización y de no tener jornada. Claro. O sea, lo que hoy es un trabajador en negro. Ahora, ¿con qué recursos se hace eso, Néstor? Porque hay que agudizar mucho el ingenio para levantar este país en crisis, donde la industria, prácticamente la industria nacional, está quebrada. Bueno, ese recurso está porque el pueblo argentino produce la riqueza, se la llevan afuera, está parada en los bancos. Los bancos están ganando muchos miles de millones. Si usted mira los balances del macro, de cualquiera de los bancos, muchísimo, porque toman plazo fijo al 40, 45% y lo ponen en el LELIC al 65, 70, sin mover un peso ni para consumo ni para producción. El banco, que está para eso, para mover la economía y producir el repago con el producido de la producción. Yo creo que podemos reconstruir un ferrocarril, una flota propia, podemos industrializar el país, pero es un plan económico integral que nosotros creemos que se puede hacer desde el campo de los trabajadores, no lo vamos a hacer de la mano de los grupos económicos ni del Fondo Monetario. Esta es la realidad. Bueno, por eso el Frente de Izquierda en un punto cree que la grieta es trucha, que estamos en manos del Fondo y la clave es la ruptura con el Fondo Monetario. Por ahí pasaría el meridiano de la solución, digamos, ¿no? El eje de la salida de los argentinos, que es una salida claramente de soberanía nacional. Porque Macri, con los cielos abiertos, con el tratado con la Unidad Europea, ahora quiere un tratado con los Estados Unidos de libre comercio. Vamos a terminar siendo un país más primarizado de lo que ya somos. Nos quieren volver al granero del mundo de 1920, pero acá hay 45 millones de argentinos que no pueden vivir de la soja, que con la técnica que tiene hoy vamos a hacer un mar de desocupados. Ahora, la realidad, ya yéndonos porque sé que te tenés que ir y te agradezco infinitamente que te hayas hecho estos minutos para estar con nosotros, a la situación y a la cercanía de las próximas elecciones. Vos sos candidato a legislador. Se vislumbra una polarización entre lo que es la fórmula Fernández-Fernández y Macri-Pichetto. Supongamos que la fórmula Fernández-Fernández sea, como pareciera, quien resulte triunfador en esta contienda. ¿Qué herramientas legislativas le va a otorgar la izquierda a esa fórmula para poder gobernar? Muchas, porque ya tenemos en nuestro paso por la Cámara de Diputados por lo menos 70 proyectos que van desde la nacionalización de hidrocarburos, el sistema ferroviario, el problema de la banca, el problema de la deuda, hasta la cuestión jubilatoria. Algunos proyectos son de consenso, como rentas vitalicias, claro, que hemos consensuado para sacar de esa situación, como aquí planteó muy bien D'Alessandro. Es decir, nosotros vamos a ir con todas las herramientas legislativas de defensa del interés del trabajador, del interés nacional y de defensa de los derechos de la mujer. Hemos sido en primera línea por el aborto legal, es parte del programa del Frente de Izquierda, no tenemos en eso libertad de acción, es el programa, la educación sexual integral y la separación de la Iglesia y del Estado. Somos defensores de la educación pública, gratuita y laica. Hablando de la libertad de acción, en una hipótesis de balotaje, ¿cómo va a votar la izquierda? Nosotros no vamos a apoyar, esto es un acuerdo del Frente de Izquierda que se amplió. Tenemos la mayor unidad, como dije al principio, con la incorporación del MST de Vilma Ripolla, lo que fue el Frente de Izquierda. Claro. El acuerdo es que no vamos a apoyar ninguna fórmula que no tenga algunos principios básicos de los que yo he descrito aquí. Pero después el pueblo vota lo que quiere. Quiero decir, nosotros no somos dueños de los votos de nadie. Vamos a luchar para que el Frente de Izquierda esté en el balotaje cuanto antes, si no es esta, en la próxima. Néstor, te agradezco mucho que hayas venido. Sé que ya cuando fuiste legislador tuviste una destacada actuación y espero que vuelvas a acceder porque realmente vas a volver a prestigiar al Congreso de la Nación. Bueno, te agradezco mucho estas palabras. Vamos a ir a un pequeño corte, lo vamos a dejar ir al amigo Pitrola y bueno, te comprometo para que después del 11 de agosto o después de las elecciones generales, ya siendo diputado, podamos tenerte nuevamente aquí. Sí, con todo gusto. Gracias. Vamos entonces a un corte.
Hay hombres y mujeres que eligen las profesiones más peligrosas del mundo y a la hora de pensar en sus familias nos eligen sin dudarlo. Sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarte. Obra Social Patrones de Cabotaje, más de 50 años marcando el rumbo en salud. Bien, ya lo dejamos ir a nuestro otro invitado. Continuamos con vos, doctor D'Alessandro. Estábamos hablando respecto de esta precarización previsional que es a todas luces arbitraria, inconstitucional, como lo quieras llamar. Sí. ¿Qué hacemos de aquí en adelante, los abogados y la política? A ver, bien el diputado o futuro diputado Pitrola hizo un diagnóstico de dónde se viene la reforma previsional en caso de que este gobierno logre la reelección. Una reelección en la que va a venir con muchos más ajustes, con muchas más dificultades sociales, porque ellos mismos lo dijeron. El mismo presidente de la Nación dijo que de ganar nuevamente iba a hacer lo mismo, pero mucho más rápido. Un poco más rápido, sí. Un poco no, mucho más rápido. Sí. Por ende, como bien decía Pitrola, ya el Fondo Monetario le había exigido al Gobierno Nacional que la reforma previsional, esta que ya es sustancial, con el advenimiento de la FJP, como bien decía Pitrola, el tema de las pensiones y la incompatibilidad entre la jubilación y la pensión, la sustentabilidad del sistema previsional y la movilidad jubilatoria como un punto de acción a la reducción, ¿no es cierto? El Fondo Monetario le había exigido a este gobierno que en junio de este año, o sea ahora, la reforma tenía que estar hecha. Lo que pasa es que, claro, cuando se conoció la letra chica y lo empezamos a denunciar, el gobierno le agarró el quickie y lo postergó para adelante. Ahora, de profundizarse esto, vamos a tener millones de argentinos más excluidos. Y yo lo escuchaba a Pitrola y hay una cosa que no le pude decir porque él estaba apurado por otros compromisos. Hay una pequeña diferencia en lo que él dice de la reducción de la tasa de sustitución. Para que la gente sepa, la tasa de sustitución es lo que cobra el jubilado, justamente, valga la redundancia, en condición de jubilado, ese pasaje de un día para el otro de trabajador a su condición de pasivo. Pitrola dice, lo quieren llevar al 50%. Hoy es el 50%, o sea, la poda, la quita que tiene un trabajador en actividad a ser jubilado, o sea, se levantó de un día para el otro siendo jubilado, es el 50% de poda promedio. Por ende, lo que planea el gobierno es, al mejor estilo, tasa de sustitución chilena. Es decir, bajarle el salario de los jubilados a un 35%, no el 50%, porque el 50% lo tenemos hoy. O sea, imagínense, si un trabajador cobra 20.000 pesos, darle el 35% de esos 20.000 pesos. O sea, reducir a 7.000 pesos, digamos. Más o menos. En números enteros. Hoy tenemos una sustitución más o menos de un 50%, de 20.000 cobran 10.000, por lógica. Esa sustitución se da por las asignaciones no contributivas y demás que eso se da porque muchos cobran parcialmente en negro. Claro, Otros remuneraciones o haberes no remunerativos o consignas no remunerativas. Pero lo cierto es que el sistema previsional, por supuesto, cuando decimos si un trabajador gana 20, vas a cobrar 10, nadie cobra 10. ¿Por qué? Porque nadie puede tener menos de una jubilación mínima, y la jubilación mínima es lo básico, 11.524 pesos hoy. Claro. Entonces, el Estado siempre va a compensar para que siempre esté la mínima, pero si un trabajador cobra 40, hoy, en su condición de jubilado promedio,
promedio cobra 20 en su condición de jubilado, valga la redundancia. Entonces, de esta forma, si un trabajador cobra 40, cobraría el 35% de esos 40.000 pesos. Por ende, la reducción es muy fuerte y, como les digo, es el mejor estilo chileno. Ahora, el advenimiento de la FJP, que hoy ya está, porque si hoy tomamos la resolución del gobierno nacional que habilitó incentivos para las compañías de seguros de retiro, sí. Hace que esos incentivos, como el no pago de ganancias, al trabajador que ponga sus depósitos, sus ahorros ahí, implica que esto va corriéndose de lo voluntario a lo forzoso. Claro, de alguna manera lo van forzando a esa, Claro, a esa situación. claro. Doctor, vos también sos un dirigente político conocido. Sé que estás militando para la próxima fórmula Fernández-Fernández. Sí. Contanos un poco desde el punto de vista político cómo va a cambiar una vez que el 10 de diciembre se haga cargo esta fórmula de los destinos del país. Bueno, mire, yo soy un técnico que con el consenso de los jubilados, la prensa, los medios de comunicación me han adoptado como para ser un poco el vocero de los jubilados. No me gusta ser el vocero. Yo quiero que los jubilados tengan la voz, que en este programa pueda venir un jubilado y contar en primera persona, porque es así y solo así los protagonistas pueden visibilizar la historia. Los medios me han dado la oportunidad de poder reflejar lo que es conocido por todos, pero que no llegan todos a poder expresarlo en un canal de televisión o en un noticiero. Me fui aproximando a la política, soy un técnico que estoy haciendo política y me pidieron la colaboración para diseñar el mejor proyecto o los mejores proyectos en un eventual gobierno de Alberto Fernández. Por supuesto, como soy peronista y considero una fórmula peronista, nacional y popular, porque no hay que tener miedo en eso que hablan de lo nacional y popular, y por el otro lado la democracia o la república en contra de lo nacional y popular, me puse a trabajar, a remangarme, porque no solo hay que decirlo, sino hay que hacerlo. Y considero como punto básico, por lo menos en mis propuestas, en lo que estamos proponiéndole a los candidatos, en particular a Alberto Fernández, es que tenga primero el sostenimiento del sistema público solidario de reparto y asistido, es decir, no vuelvan a hacer FJP. 2, solucionarle lo que indefectiblemente fue un error o un olvido o un descuido de la gestión de Cristina sobre los atrapados por la FJP, que son las rentas vitalicias. En el 2008 se olvidaron de este colectivo de 300.000 argentinos que cobran 500 pesos por mes, para hacer poner una cifra que no estoy tan alejada de la realidad. Sí. Ahora, nosotros le estamos proponiendo eso. Yo confío en que mi candidato lo va a poner en el primer día hábil de gestión como tapete y darle la solución a todos estos que quedaron excluidos. También estamos proponiendo un sistema pleno de inclusión previsional. Recordemos que las moratorias, la mal llamada ama de casa, que este gobierno ahora prorrogó, prácticamente no se puede jubilar nadie, y que volvemos a una etapa como en la de los 90, donde trabajadores que quedaron desocupados con 50, 60 años, excluidos del mercado de trabajo, con aportes, pero que no se van a poder jubilar. Entonces vamos a tener que indefectiblemente tener que sostener nuevamente una moratoria previsional amplia, donde no se pongan y te revisen el patrimonio. Estamos pidiendo la elevación de los años para jubilarse. No, en lo personal, y esto hablo en lo mío, y creo que en el grupo de trabajos que estamos desempeñando la tarea de asesorar en el equipo técnico a la fórmula Fernández-Fernández, no está en mente subir la edad jubilatoria. Y estoy en eso plenamente confiado en que la ley va a seguir igual que está, con lo que se había dado en el gobierno de Néstor y Cristina. Y también confío en que hay muchas cosas que se tienen que resolver, sobre todo, y de una vez por todas, que la política
vuelva a darle la democratización al PAMI y al ANSES. Es decir, que los jubilados, los trabajadores y todo el colectivo social que indefectiblemente corresponden y tienen parte de los recursos de la seguridad social vuelvan a estar integrados. Esa es mi propuesta. Ahí sí tendremos que consensuar con los candidatos porque es una tarea ardua, pero yo creo y estoy confiado que el próximo gobierno, si es de Alberto Fernández, que estoy convencido de que así va a ser, va a hacer de alguna forma esa democratización en los organismos de seguridad social y bueno, y eso es lo que uno propicia. Doctor, te agradezco mucho, estás permanentemente invitado en esta señal, se nos ha ido el tiempo, Sí. Vos sos un hombre de medio y sabés lo tirano que resulta a veces Seguro, un espacio. seguro, agradecido soy yo. Bueno, te Hasta agradezco luego. mucho. Bueno, vamos a un corte y continuamos con el segundo bloque. Bien, continuamos este segundo bloque. Cambiamos de invitados. Me acompaña el doctor Lucas Marisi. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por la invitación. Usted está trabajando junto a un grupo de vecinos por esto de la instalación del Flybond y las habilitaciones a medias del aeropuerto de San Fernando, ¿no? No, del Palomar. Ah, del Palomar. Es próximo, por de ahí la confusión, que es la base aérea militar del Palomar, que está siendo utilizada ilegalmente como aeropuerto comercial en violación de prácticamente toda la legislación vigente, empezando por la Ley General del Ambiente, y bueno, poniendo en peligro no solamente la salud, la vida y la calidad de vida de los vecinos de Hurlingham, Palomar, 3 de Febrero, también hay de los barrios aledaños como Ramos Mejía y demás, sino también de los pasajeros y atentando contra también las aerolíneas de bandera, ¿no? Porque se está promoviendo la competencia desleal en beneficio de empresas como JetSmart y Flybondi. Vamos a estar conversando en extenso de ello. Mi otro invitado, Fabián Catanzaro, vos sos secretario de prensa del Sindicato de Viales, ¿no? Sí, de la Federación del Personal de Vialidad Nacional. Ajá. Ustedes están en casi un permanente estado de asamblea y de movilización, ¿no? Sí, la verdad que bueno, la llegada de esta gestión desde el 11 de diciembre del 2015 lo que ha hecho ha sido demonizar a Vialidad Nacional como la cuna y el nicho de corrupción de la Argentina, cosa que a través de las diferentes auditorías que ha realizado esta misma gestión ha quedado demostrado que el trabajo de los empleados de Vialidad ha sido ejemplar. Asimismo, esta gestión lo que ha hecho es avanzar sobre todo el proceso de vaciamiento del organismo y una tendencia a generar mecanismos que tiendan a privatizar la obra pública. Vamos a estar conversando de eso. Continuamos, doctor. Cuénteme esto de Flybondi y sus historias. A ver, recientes, ¿no? nosotros, yo ante todo, antes que abogado, soy vecino de Hurlingham, soy damnificado y estamos haciendo a pulmón, con la fuerza de los vecinos de Hurlingham, luego se sumaron los vecinos de Palomar, de Ciudad Jardín, que es 3 de Febrero, y luego se fueron sumando vecinos de Ramos Mejía, que es partido de La Matanza, del municipio de San Martín, y también de Bellavista, que es partido de San Miguel. Ya desde agosto del 2017, cuando nos enteramos de una iniciativa ilegal del gobierno del presidente Macri y del ministro Dietrich, de comenzar a utilizar la primera Brigada Aérea Militar del Palomar, que es una base aérea militar, como su nombre lo indica, que nunca fue ni es, ni desde el punto de vista jurídico ni material, digamos, un aeropuerto, sino una base aérea militar que prácticamente no tenía actividad. Bueno, en el año 2017 se empieza a materializar en forma ilegal la decisión del gobierno de empezar a utilizar esa base aérea como un aeropuerto comercial. En primer lugar lo hacen en beneficio de Flybondi, todo ello motivado por el hecho de que Flybondi no quería pagar las tasas aeroportuarias, que son como si fuera el peaje que pagan todas las aerolíneas por operar en los verdaderos aeropuertos, como Aeroparque y Ezeiza, que cumplen las medidas ambientales, las medidas de seguridad y que están habilitados como aeropuertos comerciales. Y como ellos no querían pagar esas tasas, que se ahorran más del 70%, son sumas millonarias, el ministro Dietrich y el presidente Macri les dicen, bueno, apropiate, empezá a utilizar el patrimonio público, una base aérea militar que está rodeada de escuelas, de viviendas. Eso le iba a decir, el daño que provoca
no tan solo no ser apto para la utilización comercial, sino a la población en general. Ponen en peligro la vida de miles de chicos. En una cabecera de pista está el Colegio Maús, a 500 metros en línea recta, con más de 3.000 chicos. Yo estudié allí. Para que la gente tenga una idea de las dimensiones, las distancias, a 700 metros recorrió el avión del APA en Aeroparque hasta estrellarse y explotar en Punta Carrasco. Aquí estamos hablando de 500 metros, le sobra 200 metros. Y del otro lado sucede lo mismo con el Colegio Mariano Moreno, del lado de Hurlingham, a 550 metros. O sea, además hay miles de viviendas. Es el primer aeropuerto trucho del mundo que tiene una escuela en su interior, que es la escuela ENET 4, la escuela técnica de lo que era la base, que está a 50, 60 metros de la plataforma donde pasan los aviones. Y está además, como decía, rodeado de escuelas, hospitales, etc. Toda esta decisión fue como parte de un negociado para que el gobierno comenzó a fomentar la competencia desleal desde el Palomar para fundir Aerolíneas Argentinas, y los vecinos obviamente quedamos en el medio de esa guerra despiadada del gobierno, y a raíz de eso iniciamos una acción de amparo ambiental en el Juzgado Federal número 2 de San Martín a cargo de la jueza Martina Forns, que lamentablemente no estuvo a la altura de las circunstancias, porque lo que denunciamos básicamente, entre otras cosas, es que no se cumplió lo que exige la Ley General del Ambiente, que es que cualquier proyecto, emprendimiento, actividad que pueda generar un impacto en la calidad de vida o en el ambiente o empeorar la calidad de vida de la población, tiene que ser sometido previamente a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que tramita ante el Ministerio o actual Secretaría de Ambiente de la Nación y ante el OPDS, que es la Autoridad Ambiental de la provincia, al cabo del cual se tiene que emitir un acto administrativo, una resolución que se denomina Declaración de Impacto Ambiental, que autoriza o no, por ejemplo, una instalación de un aeropuerto. Del aeropuerto. Bueno, eso nunca se hizo. No existe, nunca se hizo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y no existe la declaración de impacto ambiental. Lamentablemente la jueza Forns habilitó el inicio de los vuelos el 1 de febrero del 2018. Contra esa decisión nosotros apelamos. La Cámara Federal de San Martín, con los jueces Salas, Morán y Fernández, avalan esto, dicen que es abstracto, cosa insólita. El Poder Judicial y lo que es la Justicia Federal de San Martín es una dependencia del Poder Ejecutivo Nacional. Nosotros vamos ante la Corte por vía de lo que es un recurso extraordinario federal. La Cámara nos deniega el acceso a la Corte, vamos en queja en agosto del 2018 y el 16 de abril del 2019 la Corte toma una decisión que fue un baldazo de agua fría para el gobierno y que nos da mucha fuerza a los vecinos, que en primer lugar decide tomar el caso, y en la primera intervención de los ministros de la Corte, Lorenzetti, Maqueda y Rosati, lo primero que hacen es exigirle al gobierno que informen si la decisión de utilizar la base militar de Palomar como aeropuerto había cumplido o no con la emisión de la declaración de impacto ambiental. O sea, en el primer acto nos empiezan a dar la razón porque digamos, hasta ese momento la jueza Forns dijo que no era necesario, cosa insólita porque la ley dice lo contrario, y la Corte le dice que lo tiene que presentar en el plazo de 30 días. Ahora estamos esperando a que la Corte resuelva. Aparentemente lo que ha sucedido es que el gobierno no ha presentado la declaración de impacto ambiental porque ellos sostienen que si la jueza les dijo que no era necesario, no lo hicieron, y eso de hecho es lo que ellos manifestaron en la causa en febrero del 2019. Entonces es importante esto porque incluso nosotros no descartamos que el gobierno le presente una declaración de impacto ambiental apócrifa, dibujada de la noche a la mañana, pero confiamos en que la Corte no va a convalidar esa situación irregular, porque la declaración de impacto ambiental, y esto para que la audiencia lo sepa, es algo que requiere un procedimiento que toma largos meses y que no se puede hacer en un plazo de 30 días. De modo tal que confiamos en que la Corte, más temprano que tarde, clausure este aeropuerto trucho. Y bueno, siempre decimos, aquel que quiere utilizar esas aerolíneas, bueno, lo va a poder hacer desde los verdaderos aeropuertos. O sea, se va a ver incluso beneficiado. Claro, pero incluso el déficit en el servicio no tan solo se ve desde sus inicios con la utilización de este aeropuerto, sino que también los múltiples accidentes que tuvieron ya este tipo de aeronaves, ¿no? Exactamente, el problema no es solamente en lo que es el aeropuerto trucho del Palomar, sino también en el resto del país.
por ejemplo, ahora se cumple un año de que en el aeropuerto de Iguazú un vuelo de Flybondi al despegar tuvo un accidente muy grave, que es que un golpe de cola porque estaba mal equilibrado el peso. Eso motivó la intervención del fiscal federal Jorge Dilelo, a quien yo quiero destacar porque es el único funcionario judicial que estuvo a la altura de las circunstancias y dijo: yo pido ya la clausura del aeropuerto Trucho, el cese de los vuelos y bueno, porque dijo esto si no va a terminar como Lapa. Lamentablemente hasta el día de hoy no hubo un solo juez que resuelva el pedido del fiscal Dilelo, que empezaron en el peloteo de incompetencias y hasta el día de hoy esto ha quedado sin resolución. Pero efectivamente el problema aparte no es solamente Flybondi, es también JetSmart, que en estas horas tiene cancelaciones masivas, problemas con los aviones. O sea, el Estado a través del ministro Dietrich y del titular de la ANAC Insausti y del presidente Macri, que avala todo esto, se ha convertido en socio porque son ellos mismos los beneficiarios y los dueños de estas empresas que se quieren apropiar del mercado aerocomercial, que hasta hoy, digamos, viene brindando un gran servicio, además con un fin social, la aerolínea de bandera, y bueno, promueven este tipo de competencia desleal poniendo en peligro la vida de los pasajeros y por supuesto también de todos los vecinos. Esos negociados se repiten obviamente también en los corredores viales, peajes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, la verdad que bueno, escuchando un poco lo que acá comentaba, la verdad que el tema de los usuarios, ¿no? La falta de compromiso con los usuarios, porque lo que nosotros estamos denunciando y lo que estamos pidiendo hoy al Congreso es que declaren la emergencia vial a partir de 3 años de que esta gestión decidió no hacer el mantenimiento de las rutas. Nosotros por eso estamos sacando este reclamo y poniéndolo por fuera de lo que es lo sectorial. Digamos, si bien yo te hablé de vaciamiento del organismo, hablábamos de la participación público-privada como la principal herramienta de gestión y de concesión que sacó este gobierno y al día de hoy está demostrado que es un fracaso y no solamente que es un fracaso, sino que es una estafa. Y le ha sacado la esencia, entiendo, a Vialidad Nacional como órgano de Contralor, porque fue diseminando tanto esa suerte de participación público-privada que se llega a este estado de emergencia. Claro, porque la participación público-privada en el fondo era la empresa hacía la inversión y la recuperaban con los valores de peaje. Hoy, un año y medio después, o un año mejor dicho después, las obras no han comenzado, las empresas están cobrando hoy las cabinas de peaje a valores dolarizados y recordemos que desde el 2016 hasta acá el peaje aumentó un 3.500%. O sea, nosotros nos preguntamos, ¿a quién le está yendo esa plata? Si no está yendo para el mantenimiento y la conservación de nuestras rutas. Sí. Y ahí es donde entra el riesgo que tienen todos los usuarios de todo el país. Y la verdad que eso creo que es lo que termina unificando tal vez los discursos, ¿no? La desidia y la falta de compromiso, ya no con el papel del Estado o un rol estratégico que uno pueda pensar políticamente, sino ya directamente con la desidia y el abandono a la suerte de los usuarios de todo el país. Yo les comento a ambos, soy del interior, soy de Corrientes, viniendo por ruta desde Corrientes a Buenos Aires, ida y vuelta, se paga 1.037 pesos de peaje, con grandes tramos de rutas que dan lástima. Sí, que vos no podés viajar de noche, porque te comes un bache en cualquier momento. Y bueno, y la otra opción que es el servicio aéreo, Aerolíneas se ha deteriorado bastante en su servicio de lo que hace 4 años a esta parte, y Flybondi, bueno, sí. Yo no me animo a... No, por supuesto que no. A ver, yo hago una... Qué curioso que ambos reclamos, ambos conflictos, tienen como uno de los principales responsables a la misma persona, que es el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, cuyo mayor antecedente es, por un lado, ser el hijo de un titular de agencias de venta de autos, ser amigo del presidente Macri y dedicarse a hacer las bicisendas de la ciudad. Obviamente que vienen a ser negociados con la política aerocomercial, con el tema de los peajes, que son ellos mismos los dueños, Autopistas Panamericanas, etcétera. Y por supuesto cobran tarifas dolarizadas por el mismo tipo de servicio, o peor, que lo único que hacen es cortar el césped en el mejor de los casos. Sí, ahora han inventado este verso, y lo veo como usuario, de
rutas seguras, que es una tomada de pelo que, Sí. o sea, en lugar de hacer una verdadera red federal de autopistas que evite el choque frontal, lo digo como conductor y usuario porque efectivamente, no, dejan lo mismo, siguen habiendo los mismos choques frontales y a lo sumo te presentan como un logro que le agregan un poquito de pavimento y te dicen que eso es una ruta segura porque tiene una banquina. Nos toman por tontos y con las autopistas sucede lo mismo. Panamericana y demás están recontra amortizadas y siguen cobrando La ruta 12 y fortunas, 14, reitero, es escandaloso el deterioro que tiene. Sí. Y es escandaloso el costo del peaje, obviamente. supuesto. Claro. Es que también, digamos, esto viene a suplir, justamente en estos años se han ido prorrogando las concesiones hasta que ha llegado hasta este punto donde no se pueden seguir prorrogando. Por un lado han inventado esta primera etapa de PPP, total fracaso. ¿Qué es lo que pasa? Este año se tendrá que haber licitado la segunda etapa. Como no hay nadie para licitar, porque las empresas no van a tener acceso al crédito, nadie se va a jugar, este gobierno creó una sociedad anónima que se llama Corredores Viales. Y ustedes ven el primer artículo, y las tareas y las misiones es la misma de Vialidad Nacional. Para Corredores Viales no rige la Ley de Obras Públicas, no rige la Ley de Procedimientos Administrativos, o sea, no rige las leyes de controles del Estado. Con ni lo cual los va a procesos. permitir contrataciones directas, etcétera, Exacto, etcétera, entonces, entre ¿qué es lo otras que cosas, hacemos con esta sociedad anónima? Triangulamos fondos del sector público al privado. Hace 2 meses a Vialidad Nacional nos sacaron 1.500 millones de pesos de nuestro presupuesto para transferírselo a esta sociedad anónima. ¿Cuándo? Para salir a licitar tareas en la Ruta 9, por ejemplo, en la altura de Salta. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa con esto? Están sacando los fondos, no los estamos controlando y encima esta sociedad anónima luego se lo da un tercero. O sea que cuando está demostrado que nosotros lo hacemos casi a un 70% más barato del valor, tenemos tenemos ejemplos de sobra, pero si quieren nos quedamos acá en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos el puente Alsina, ahí en Pompeya lo acaba de repavimentar Vialidad, a la 10ª parte del valor que estaba cobrando la empresa que estaba haciendo el mantenimiento. A la 10ª parte, gastamos 300.000 pesos. O sea, entonces, la verdad que nosotros nos están planteando una situación de austeridad, nos han achicado un 50% del presupuesto del mantenimiento. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nuestro principal insumo es el asfalto y está dolarizado el valor, aún ese impacto de ese dinero es menor. Entonces, por eso nosotros estamos y recalcamos el tema de la emergencia vial. Esto es importantísimo porque ya está en juego la vida de la gente. A su vez... ¿Se hicieron algunas articulaciones judiciales, como en el caso de que hablaba el doctor? Nosotros tenemos denunciada a la empresa Corredores Viales, también tenemos, de la Cámara de Diputados, tenemos 2 proyectos de ley pidiendo la derogación de ese decreto, tenemos el dictamen de la Comisión Bicameral de Asuntos de Decreto de Necesidad de Urgencia, también con dictamen favorable pidiendo la derogación. Sin duda que ha quedado más que expuesto cuál ha sido el mecanismo que ha usado este gobierno. Y sí, por ahí, perdón, para destacar una cosa, que es, este gobierno se jacta de que está llevando y en esta campaña está diciendo que está haciendo obras por todos lados. Nosotros podemos asegurar que no solamente casi no están haciendo obras, sino que estamos casi 5 veces abajo en cantidad de lo que nosotros teníamos nuestro valor promedio del 2009 al 2015 de obras. No solamente que estamos 5 veces por abajo de eso, sino de que la gran mentira que el ministro Dietrich anda diciendo por todos lados es que se licitan un 40% menos las obras. Y eso es mentira. O sea, en realidad la licitan más barata, pero porque sacan en los proyectos a medias. Y después meten modificaciones de obra, que eso no lo ve nadie. Digamos, claro. No lo ve nadie. Entre las modificaciones de obra y las redeterminaciones de precio, hoy estamos en un promedio de que están quintuplicados los valores de las licitaciones. Claro. Entonces, todo el discurso que tiene es porque tiene ese cerco que no hace que se muestre después cuáles son los valores finales. Hoy estamos promediando obras, promediando el nivel de ejecución y están quintuplicados el valor. Nos preguntamos, cuando termine esa obra, ¿va a estar 10 veces más caro de lo que se licitó? Doctor, ¿qué aspiran para el fallo de la Corte que está...? A ver, nosotros... Para empezar, confiamos en que desde el comienzo tenemos todos los argumentos de nuestro lado. Lo que no hemos tenido hasta el momento han sido jueces que estén a la altura de las circunstancias. Los jueces se alinean al gobierno y en ese marco consideramos que es muy alentador la
posición que tomaron ya de entrada los jueces Lorenzetti, Maqueda y Rosati, porque lo que han hecho es ni más ni menos que exigir el cumplimiento, comenzar a exigir el cumplimiento de la ley. En ese sentido, lo que tenemos es, por un lado, el pedido que está pendiente de resolución de la Corte para que ordene el cese de los vuelos, básicamente como principal argumento porque no se ha cumplido la Ley General del Ambiente y porque no existe la declaración de impacto ambiental, y al mismo tiempo le hemos pedido a la jueza de primera instancia, la doctora Martina Forns, un pedido para que ordene el cese de los vuelos nocturnos hasta tanto la Corte ordene el cese total de los vuelos. ¿Por qué? Porque actualmente es una zona liberada el aeropuerto Trucho del Palomar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la jueza autoriza el inicio de los vuelos, el 1 de febrero del 2018, lo hace considerando que el horario de funcionamiento de este aeropuerto Trucho iba a ser de 6 de la mañana a 21 horas, que es el horario que informa la ANAC y el Ministerio de Transporte. ¿Qué sucedió? Posteriormente fueron incorporando más y más vuelos, hoy estamos arriba de 40 vuelos, y el gobierno está incumpliendo ese horario y tenemos aviones aterrizando y despegando a las 12 de la noche, a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada, a la hora que se les antoja porque no cumplen los horarios, porque nadie controla nada. Entonces lo que hemos hecho ha sido presentar una denuncia ante la jueza Forns diciéndole están incumpliendo las condiciones en las que fue autorizada. Bueno, haga cumplir el horario, ordene el cese de los vuelos nocturnos en el horario de 21 a 6 de la mañana, que es el horario que ellos habían dicho que no iba a haber vuelos. Bueno, obviamente el gobierno se opone, esperemos que en esta ocasión la jueza esté a la altura de los acontecimientos, que tenga en consideración que su actuación está siendo obviamente observada por la Corte, porque ha tomado el caso y en su primera intervención ya le ha marcado, digamos, la cancha, como quien diría, tanto a la jueza Forns como a los camaristas, ahora, al exigir la presentación de la declaración de impacto ambiental que ella no exigió, que es lo que exige la ley. En este estadio de cosas, conforme lo que usted manifiesta, ¿habría también responsabilidad o reproche desde el punto de vista penal? Sí, por supuesto que sí. Sin claro lugar que a sí. dudas deberían haber funcionarios responsables. Sí. ¿Se hizo algo? Nosotros hicimos varias denuncias. Lamentablemente en Comodoro Pro las causas han sido archivadas. El único que ha actuado como correspondía ha sido el fiscal federal Di Lello. Entonces lo que hemos decidido es que a lo largo de esos más de 12 cuerpos que tiene el amparo que está en San Martín, estamos reuniendo pruebas. Y cuando recuperemos un poder judicial independiente y todos estos jueces adictos al poder ya no estén, bueno, ahí vamos a impulsar nuevamente las acciones penales, ¿no? Hoy en día presentar una denuncia en Comodoro Pro lo que significa es que le dan inmediatamente una absolución, un sobreseimiento o un archivo y beneficia, encima les da ropaje de legalidad, entonces nosotros no vamos a ser tan torpes como para beneficiarlos y continuamos por ahora con la acción de amparo ambiental desde el colectivo vecinal Stop Fly Bondi, que bueno, la audiencia puede encontrar muchos videos en nuestro Facebook, en Stop Fly Bondi Oficial, o en el Twitter, en Stop Fly Bondi OK, donde van a poder ver la aberración de lo que han habilitado en el Palomar. Aviones gigantes de Fly Bondi, Boeing 737, pasando a 20, 30 metros arriba de escuelas, arriba de viviendas, a cualquier hora de la noche. Y bueno, eso espanta a todo el mundo porque se dan cuenta que eso no puede seguir siendo así. Y sin embargo parece que los únicos que no se enteran son los jueces. Y con esto redondeo, digo, siempre hacemos hincapié de que incluso nuestro reclamo va a beneficiar a aquel que quiera viajar en esas aerolíneas. ¿Por qué? Porque va a empezar a hacerlo desde un aeropuerto que cumpla las condiciones. De manera segura, digamos. Claro, a ver, el Palomar en alguna ocasión ha tomado estado público por ser el aeropuerto flotante, porque estas truchadas que inaugura el ministro Dietrich y el presidente Macri, hablan de un aeropuerto que es una casita de Durlock que se inundó con una lluvia, no con el huracán Katrina, y la gente prácticamente llegaba nadando a la terminal o sea, se convirtió en el aeropuerto flotante. Bueno, ese tipo de mentiras con las que nos presentan cosas que no son, bueno, obviamente tienen un correlato y un perjuicio para los vecinos y también para los pasajeros, que si la Corte ordena el cese, va a beneficiar incluso a los pasajeros, no solamente a los vecinos. ¿Cómo se soluciona esta emergencia vial? ¿Cómo se soluciona? Asignando recursos especiales, teniendo un uso racional y estableciendo prioridades.
Hoy nuestras prioridades tiene que ser devolver la seguridad y la tranquilidad a todos los transeúntes, declarar nulos todos los contratos PPP, que vuelva la plata a la gente. ¿En qué sentido? En que Vialidad puede tranquilamente poner sus cabinas de peaje y cobrar un peaje social que pueda ser pagado por un usuario y que pueda también fomentar el desarrollo de las economías regionales, cosa que hoy no nos pasa, y otra vez volver a tener una visión estratégica de país. Hoy, por lo menos desde el lado vial, está todo apuntado y focalizado al centro del país, donde están el mayor nivel de tránsito, donde se puede recaudar, y especialmente focalizado hacia la salida del puerto de Rosario. Cuando nosotros, en el marco de una integración regional y otro contexto internacional, tenemos que pensar en el Mercosur, tendríamos que mirar para arriba y tendríamos que volver a ver la salida al Pacífico para integrarnos con todo Oriente, que eso este gobierno volvió a darle la espalda. Los habitantes en este periodo preeleccionario, obviamente estamos, y cada uno va conformando su estructura mental en función a su ideología o al estado de cosas del país. ¿Cómo ven las chances del gobierno para las próximas elecciones? Les consulto a ambos muy cortito. Sí, creo que por lo menos en lo que a nosotros los vecinos concierne, los vecinos tienen que darse cuenta que por un lado, al margen del reclamo judicial, es importante dejar de votar al verdugo. O sea, acá esto tiene un nombre y apellido responsable, que es el presidente Macri, el ministro Dietrich y la gobernadora Vidal, y obviamente que si cambia el gobierno actual y se termina el macrismo, no tengo ninguna duda de que el aeropuerto Trucho, que nos arruina la vida, tiene las horas contadas. Y obviamente, ¿qué va a suceder? Creo que eso depende también de cómo evolucione la situación económica, que hoy está en una situación totalmente artificial, sostenida por el Fondo Monetario Internacional, pero que todos sabemos que tiene fecha de vencimiento, y un blindaje mediático que hace que propaguen estas mentiras. Pero bueno, confiemos en que la ciudadanía se dé cuenta de que no se puede votar al verdugo, porque con el verdugo te pasan estas cosas. Sí, bueno, muy similar, digamos. A ver, nosotros sí tenemos en claro que esta es la única manera de tratar de salir de este rumbo. Sin duda es... Además, perdón, a ustedes les toca muy de cerca. Ahora están yendo por los sindicatos, demonizando a los nosotros, sindicales. justamente nosotros participamos de la Corriente Federal de Trabajadores, donde está el compañero Viró y Palazzo. La verdad es que repudiamos enérgicamente cada una de las declaraciones de todo el arco político oficialista, porque ya la verdad que a esta altura entre empresarios y gobierno hay una simbiosis que da miedo. Sin duda que la Corriente Federal y los gremios que la integramos hemos tratado de estar a la altura de las circunstancias, poniendo el pecho en la calle con todos los conflictos que hay, y lo que sí tenemos en claro es que, como acá decía recién, primero no tenemos que seguir votando a los verdugos, y segundo, tenemos que generar un canal de diálogo, pero de diálogo real, no del diálogo ficticio que generó este gobierno, y creemos que con una administración eficiente de los recursos, porque también sabemos que va a ser muy difícil, aunque cambie la fórmula de gobierno, va a ser una difícil gestión, pero siempre y cuando podamos sentarnos y hablar seriamente y sin chicanas, bueno, tal vez podamos empezar a encauzar esto en un mediano plazo. Que no va a ser fácil, entiendo. A ambos les agradezco, se nos ha ido el tiempo. Gracias. Están permanentemente invitados y esta señal trata de reflejar la realidad a los televidentes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Se nos ha ido el tiempo, fue un buen programa, nos estaremos viendo en una semana si Dios quiere. Hay hombres y mujeres que eligen las profesiones más peligrosas del mundo y a la hora de pensar en sus familias nos eligen sin dudarlo. Sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarte. Obra Social Patrones de Cabotaje, más de 50 años marcando el rumbo en salud.